Colegas, muy buenas noches. Nuevamente estamos en una transmisión de Maestros Únicos Bolivia. Bueno, lo prometido se cumple. Sé que un poquito ya es tarde, pero hay que seguir estudiando, hay que seguir preparándonos para este examen 2020 del ascenso de categoría. Y esta noche tenemos un invitado muy especial. No está Licen Max, pero está Licen Saúl Arias a nivel Bolivia para todos ustedes, colegas que nos están viendo en las redes sociales. Y pues bueno, espero que les sirva lo que vamos a compartir el día de hoy. Y también vamos a estar compartiendo algunos documentos que van a evaluarse en vivo ustedes, ¿no? Lixen, a Saúl Arias, ¿qué tenemos para el día de hoy? Un saludo hasta allá a la distancia, Tarija. Lixen Saúl, ¿nos escucha? Hola, hola, no sé si me escucha. Perfecto, perfecto, Lice Saúl. Estamos Bueno, en vivo a nivel nacional. bueno, en principio tengan muy buenas noches. Saludar a todos quienes nos están siguiendo desde diferentes partes de nuestra querida patria. Bueno, vamos a ver algunas temáticas sobre lo que es normativa general, dependiendo del tiempo que me puedan dar, y algo de lo que es el tema del reglamento de evaluación y la 01, que también va a ser parte de la bibliografía que va a entrar al examen de ascenso. Entonces, vamos a ir tomando algunos temas de lo más genérico posible, pero que seguro estoy les va a servir de mucho para quienes van a dar el examen de ascenso. Perfecto, Lice Saúl. Cuando guste puede compartir pantalla y compartir todo lo que nos tiene preparado para el día de hoy. Ah, bueno, está bien. Creí que todavía no iba a empezar, pero enseguida, Invitado de especial un esta minuto, noche, por Lice favor. Saúl. Ahora estamos, un minuto, deme por favor Bueno, identificar mi mientras tanto, Dios. comentarles, colegas, tenemos un cronograma a última hora. Vamos a estar en 4 departamentos. Sucre, vamos a estar en Oruro, La Paz y Cochabamba. Vamos a estar, colegas, con lo que es el examen de especialidades en tiempo real. Ustedes se van a evaluar como si fueran los simulacros de exámenes de lo que va a ser el día sábado 19 si no me equivoco, ¿no? 19 de diciembre. Entonces, colegas, en Sucre, ya, el lunes estamos en Sucre, martes vamos a estar en Oruro, miércoles La Paz, jueves Cochabamba y el viernes, colegas, el virtual con Licen Saúl Arias, Licen Víctor Chuquimia y Licen Max Murillo. Vamos a estar cerrando todo. Tarija, colegas, ya hemos ido 2 veces. Ya hemos estado por allá, pero de manera virtual yo creo que nos vamos a conectar. Bueno, nos han invitado a sus 4 departamentos a poder realizar el simulacro de examen con las 90 preguntas y a ver, espero que saque un buen promedio. Estamos elaborando un examen, un simulacro, realmente que les va a ayudar bastante a ustedes, ¿no, queridos colegas? Bueno, Licen Saúl, ahora sí ya estamos, o aún todavía falta. No, ya estamos listos para la guerra. Perfecto, hermano. A ver, denme un minuto. Me confirman, por favor, que estén viendo mi pantalla. Excelente. Gracias. Bueno, vamos a ver sobre lo que es algo de normativa general, que de hecho va a ser también parte del examen, aunque no en su mayoría, ¿no? Según convocatoria se va a poder extractar 10 preguntas en realidad dentro de lo que es normativa general, pero lo vamos a ver de manera bien genérico para que ustedes también puedan recordarlo. Una de esas es, por ejemplo, la Constitución Política del Estado, misma que ha sido promulgado el 7 de febrero de 2009, y que la misma seguramente por ahí, si es que entra como preguntas o como opciones de pregunta, va a ser seguramente la cantidad de artículos, que son 411 artículos, y que la misma está dividida en 5 partes. Recuerdo que en anteriores gestiones entraba esta pregunta, casi siempre entra, por así decirlo, en referencia en cuántas partes está dividida la Constitución Política del Estado, ¿no? Y son cinco básicamente, las cuales los vamos a citar ahora.
La primera parte, por ejemplo, que son bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías. La segunda parte, la estructura y organización funcional del Estado. La tercera parte, estructura y organización territorial del Estado. La cuarta parte, estructura y organización económica del Estado. Y por último, la quinta parte, que es jerarquía normativa y reforma constitucional. Para que ustedes puedan de una u otra manera, obviamente, tienen que memorizar esto porque una de las características del examen de ascenso es pues que es muy memorístico y ello implica pues que tengamos que de una u otra manera ver nosotros algunas estrategias de cómo no olvidarnos, sobre todo el tema de las posibles respuestas que nos puedan dar, que de hecho en algunos casos viene muy confuso y con una diferencia de una palabra entre opciones de respuesta. Una palabra más o una palabra menos hace la diferencia en las opciones de respuesta y de ahí que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, para no olvidarnos estas 5 partes, por ejemplo, la primera, que no es difícil, ¿no? Simplemente es recordar y memorizar lo que son derechos, deberes y garantías, ¿no? Que es la primera parte. La segunda, que se refiere a la organización funcional del Estado. La tercera, al aspecto netamente territorial, y la cuarta a lo económico y la última, la quinta, que es la jerarquía normativa y reforma constitucional. Entonces, desde ahí podríamos recordar más o menos cuáles son esas 5 partes que tiene o está dividida la Constitución Política del Estado. Otro de los aspectos que posiblemente entre también como pregunta es, por ejemplo, la posición legal que tiene la Constitución Política del Estado y con qué otros nombres incluso se lo conocen, ¿no? Muchos sabemos esto, que a la Constitución Política del Estado se lo conoce como la madre de las leyes, la Carta Magna, y jerárquicamente desde el punto de vista legal, pues es la máxima, o es la madre de las leyes, por así decirlo, la que está en la cúspide, puesto que por encima de la Constitución no hay ninguna otra ley, norma o reglamento que pueda posicionarse. Más bien, aquí vemos en el cuadro, en el triángulo que ustedes pueden ver, ahí está la jerarquía que tiene justamente la Constitución Política del Estado. En la parte superior, la Constitución Política del Estado, valga la redundancia, luego le siguen los tratados internacionales, leyes, decretos supremos, decretos reglamentarios, resolución suprema, resolución ministerial, estatutos autonómicos, carta orgánica municipal, estatutos y reglamentos internos, ¿no? Hay un detalle, por ejemplo, acá, ustedes recordarán cuando el anterior gobierno había decretado lo que es el decreto 4260 y que luego decía que no podrían ellos derogarlo por el hecho de que los decretos tienen cierto procedimiento. Pues si ustedes se fijan, cualquier ministerio en realidad puede anular cualquier resolución ministerial, pero cuando se trata ya de decretos supremos implica la participación de todos los ministerios de un Estado, ¿no? Entonces, por ahí era su justificativo del ex ministro de Educación el no anular el decreto 4260, que ha sido muy polémico, de hecho. Pregunta, que entra casi en todas, y si no por decirlo por todas, es el artículo 1, ¿no? Donde hace referencia básicamente a lo que es Bolivia, y donde dice, ¿no?, que Bolivia se constituye un Estado unitario social de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, donde Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Eso que está resaltado con unas líneas, es lo que por lo general tienen que memorizarse, ¿no? Porque entre las opciones de respuesta pueden eliminarlo lo descentralizado, pueden eliminar la autonomía, y es ahí donde a veces se nos es un poco complicado identificar la respuesta correcta. Otro de los aspectos que resaltan de la Constitución Política del Estado referido al tema educativo es el artículo 5, por ejemplo, que dice que el gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos 2 idiomas oficiales, ¿no? El idioma castellano, que es reconocido a nivel nacional, y un idioma originario dependiendo de la región en la que uno se encuentre. Entonces, es igual otro de los artículos que es muy posible que sea objeto de pregunta en el examen de ascenso. El artículo 9, esto igual, ¿no? Funciones y fines del Estado. Por lo general, dentro de lo que hemos ido haciendo el análisis con
con el equipo. Entre los fines o funciones y fines del Estado, por ejemplo, tenemos, son 6 en realidad, pero por lo general hacen referencia en las preguntas siempre al tema educativo, que puede ser como opción el 5, que dice, ¿no? Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. Y otro, por ejemplo, podría ser también el tema de garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. Entonces hay que tratar de memorizar eh, estas seis opciones, o más bien funciones y fines y funciones que rige al Estado desde lo que es la Constitución Política del Estado, ¿no? Tenemos otro artículo importante de lo que es la Constitución Política del Estado, el artículo 17, donde dice que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral, intercultural y sin discriminación, que igual en anteriores exámenes de ascenso ha estado como opción de pregunta, por si acaso. Luego el artículo 81, y esto de hecho que sí o sí va a entrar, ¿no? Como opciones tenemos 3 parágrafos, uno que es la educación es obligatoria hasta el bachillerato, no se olviden eso. En la antigua Constitución hablaba desde hasta el nivel primario, por si acaso. El parágrafo segundo dice, ¿no?, que la educación fiscal es gratuita en todos los niveles hasta el nivel superior, igual hay que recordar muy bien eso. El tercer parágrafo, a la culminación de los estudios del nivel secundario se otorgará el diploma de bachiller con carácter gratuito e inmediato, que estoy seguro que también podría ser alguna opción de pregunta en el examen de ascenso. El artículo 82, que habla que el Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad. El parágrafo segundo, el Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos posibilidades económicas para que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo mediante recursos económicos, programas de alimentación, vestimenta, transporte, material escolar y en el área dispersa con residencias estudiantiles de acuerdo a ley. Entre estas, por ejemplo, podemos hablar del bono Juancito Pinto, podemos hablar de lo que es el desayuno escolar, transporte escolar, la mochila escolar que muchos municipios lo aplican, y las residencias o internados que existen también, ¿no? Eso que hace referencia al artículo 82. En el artículo 82 también, en el parágrafo tercero, habla de se estimulará con becas a estudiantes de excelente aprovechamiento en todos los niveles del sistema educativo. Toda niña, niño y adolescente con talento natural destacado tiene derecho a ser atendido educativamente con métodos de formación y aprendizaje que le permitan el mayor desarrollo de sus aptitudes y destrezas, ¿no? Entonces, igual, posible pregunta dentro del examen. El artículo 87, se reconoce y se respeta el funcionamiento de las unidades educativas de convenio con fines de servicio social, con acceso libre y sin fines de lucro, que deberán funcionar bajo la tuición de autoridades públicas y se regirán por las mismas normas, políticas, planes y programas del sistema educativo. Otro de los artículos que dentro de la Constitución que hace referencia al tema educativo, que igual podría ser también como opción de pregunta. El artículo 88, donde hace reconocimiento a las unidades educativas privadas en todas sus modalidades y niveles, como también en el parágrafo segundo del mismo artículo dice, ¿no?, que se respeta el derecho de las madres y padres a elegir la educación que convenga para sus hijas e hijos. Aquí, por ejemplo, podría plantearse la pregunta de la siguiente manera, ¿no? Podría tal vez venir indicando que quién es el que elige o toma la decisión de dónde se va a educar el niño o la niña dentro del entorno familiar o escolar. Entonces no se olviden que tiene la patria potestad, digámoslo así, de elegir dónde va a estudiar el niño, la niña o el adolescente, son los padres de familia. No puede haber otra instancia o otra persona que quiera tomar esa decisión en lo absoluto. En el área rural se ve mucho de esto, ¿no? Donde a partir de reuniones comunales se obliga a los niños a que se queden en la comunidad de estudiar, sobre todo por el tema de la falta de estudiantes que se tiene. Entonces, a fin de que no se cierre la unidad educativa, los obligan básicamente a los padres de familia a que
hagan estudiar a sus hijos en la comunidad, a veces cuando hay opciones de ir a otro lado. En el artículo 92 hace referencia al tema de la autonomía universitaria o lo que es educación superior, ¿no? Dice que las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía, donde la autonomía consiste en la libre administración de recursos, nombramiento de autoridades, personal docente administrativo, elaboración y aprobación de estatutos, planes de estudio, presupuestos anuales y la aceptación de legados y donaciones, así como la celebración de contratos para realizar sus fines y sostener y perfeccionar sus institutos y facultades, ¿no? A eso hace referencia la autonomía universitaria, de ahí que las universidades estatales en nuestro país, pues básicamente no tienen, o el Ministerio de Educación en este caso no tiene tuición de intervención en estas instituciones por esto de la autonomía universitaria. El artículo 92 habla de las universidades públicas constituirán en ejercicio de su autonomía la Universidad Boliviana, que coordinará programas y programará sus fines y funciones mediante un organismo central de acuerdo a un plan de desarrollo universitario, que en este caso es la CUB, ¿no? Las universidades públicas estarán autorizadas para extender diplomas académicos y títulos profesionales con validez en todo el Estado plurinacional. Vale decir, y esto tienen que tomarlo muy en cuenta porque por ahí podría venir alguna pregunta. Todas las universidades públicas son las únicas instancias autorizadas de emitir títulos en provisión nacional, a diferencia de las universidades privadas, que solo ellos emiten títulos o diplomas académicos, y es el Ministerio de Educación quien se encarga de emitir el título en provisión nacional, por si acaso eso, colegas, que tienen que ustedes conocerlo muy bien. Eso es en todo caso lo más resaltante y relevante de lo que es la constitución política del Estado y su relación con el tema netamente educativo, porque si vemos toda la constitución como tal, en realidad pues no terminaríamos, creo yo, ni siquiera en una semana de poder ver todos los 411 artículos que tiene la misma. Me gustaría aprovechar, por ejemplo, para ver el tema de la ley Avelino Señán y Elizardo Pérez, que si bien no está en la bibliografía de manera directa, no lo cita, pero de manera indirecta estoy seguro que va a ser parte de lo que es el banco de preguntas. Dentro de esas vamos a ver algo bien rapidito, por ejemplo, la ley 070, que ha sido promulgado el 20 de diciembre del 2010, por si acaso, y a partir de esa fecha entra en plena vigencia, que la misma está constituida por 92 artículos y que su estructura o sus características básicamente están divididos en 4 títulos, en capítulos y en secciones, ¿no? El título 1 que habla o hace referencia al marco filosófico y político de la educación boliviana, que la misma está dividida en 3 capítulos, que lo vamos a ver más adelante. El título 2, que hace referencia al sistema educativo plurinacional, que tiene 3 capítulos, y el capítulo 2 con 2 secciones y el capítulo 3 con 5 secciones. El título 3, que habla de la organización curricular, administración y gestión del sistema educativo plurinacional, que está dividido en 4 capítulos. Y por último, el título 4, disposiciones transitorias y finales, que está compuesta por una disposición transitoria, una disposición abrogatoria y una disposición final. Características de la ley 070, porque por ahí podría tal vez también ser parte de las preguntas del examen de ascenso, ¿no? El título 1, que habla del marco filosófico y político de la educación, pues se refiere a que la educación boliviana es descolonizadora, comunitaria, intercultural, plurilingüe, productiva, científica, técnica y tecnológica. No se olviden eso. Esos 5 o esas 5 características que tiene básicamente la educación boliviana a partir de la ley 070. Luego tenemos en el título 2, por ejemplo, que hace referencia a los subsistemas de educación, ¿no? Que básicamente están divididas en 3: el subsistema de educación regular, el subsistema de educación alternativa y especial, y por último el subsistema de educación superior de formación profesional. No se olviden eso, puesto que les decía hace rato, una palabra puede ser la diferencia entre una y otra opción de respuesta. Entonces, acostúmbrense y memorícense sobre todo los términos completos
de cada uno de los subsistemas que se tiene en la educación boliviana. Ahora, hay una característica dentro de lo que es el subsistema de educación regular, pues esta se subdivide también dentro de lo que es educación inicial en familia comunitaria, educación primaria comunitaria vocacional y educación secundaria comunitaria productiva. Igual no se olviden eso. Y dentro de lo que es el subsistema, o más bien en educación inicial en familia comunitaria, que también se subdivide en dos, ¿no? Que es educación escolarizada y educación no escolarizada. Ahora, también podría ser preguntas el tema de los años, de qué edad a qué edad, dependiendo obviamente del nivel en el que cada uno de ustedes trabajen. Por ejemplo, si hablamos de educación escolarizada, estamos hablando de 0 a 3 o 4 años, perdón, de educación educación no escolarizada de 0 a 4 años, de 4 a 6 años educación escolarizada, que esta incluso se divide en dos secciones, primera y segunda sección, de 6 a 12 años educación primaria y de 12 a 18 años educación secundaria. Entonces, son la división en cuanto a edades que se tiene dentro del subsistema de educación regular. Ahora, otro detalle es que en educación alternativa también se subdivide, que es educación alternativa, subsistema de educación alternativa y especial, ¿no? Que tienen sus dos características particulares. Vamos a ir viendo más adelante, por ejemplo, lo que es el título 3, donde habla de la organización curricular, que la misma está dividido en cuatro partes, diríamoslo, donde la primera hace referencia en el capítulo 1 a la organización curricular, la segunda, administración y gestión de la educación, la tercera, apoyo técnico de recursos y servicios, y por último, la participación social comunitaria, esta última que hace referencia a los famosos consejos educativos de padres de familia. No existe, por si acaso, el tema de junta escolar, eso es herencia de la 1565, que de hecho en muchas unidades educativas todavía se utilizan esos términos para hacer referencia a quienes representan a los padres de familia. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, esa estructura del subsistema de educación regular en cuanto a edades y todo lo que ello corresponde. Otro de los aspectos que es importante dentro de lo que es las características de la ley 070, por ejemplo, hablamos del modelo educativo que está enfocado a lo que es el vivir bien, que eso ustedes han debido escuchar N de veces, ¿no? ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos del vivir bien? A la formación integral y holística del ser humano. Y esa formación integral y holística del ser humano se basa en el desarrollo de las cuatro dimensiones, que es el ser, saber, hacer y decidir, que la misma se lo debe alcanzar a partir de los procesos educativos y la planificación que hace un docente desde lo que es la ejecución de el desarrollo de los contenidos del plan anual trimestralizado, ¿no? ¿Qué es lo que se debe desarrollar para poder decir que un estudiante ha tenido una formación integral? Valores, actitudes, afectividad, sentimientos, prácticas, conocimientos y decisiones, que engloba esas cuatro dimensiones. El ser, que hace referencia a lo espiritual o al tema de valores, el saber al desarrollo cognitivo, capacidad de pensamiento, el hacer a las habilidades y destrezas que el estudiante pueda desarrollar, y el decidir a lo organizativo político, que en este caso hace referencia a las acciones que toma un estudiante, pero en beneficio de los demás, ¿no? El tema del modelo educativo sociocomunitario productivo, por ejemplo, ustedes esta imagen lo han debido ver, es integral, que cada una en todo caso tiene sus propias características. Por ejemplo, lo que les decía hace rato, ¿no? Primero, que todo el sistema educativo y los áreas de conocimientos y saberes están divididos en campos, ¿no? Uno que es el cosmos pensamiento, comunidad sociedad, vida tierra territorio, ciencia tecnología y producción, y cada una de las áreas están distribuidas en cada uno de estos campos. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos del ser, les decía hace rato, hablamos de los valores y principios del ser humano, el decidir, que se refiere al poder político, a las acciones que toma un estudiante, una persona en beneficio de los demás. El hacer hace referencia a lo productivo, a las potencialidades productivas que incluso se tiene a nivel nacional, y el saber al desarrollo del pensamiento o conocimiento científico. El enfoque pedagógico que tiene el modelo educativo, y esto igual posible pregunta, es descolonizador,
comunitario, productivo y liberador. No se olviden eso, esas 4 características, o más bien el cómo está. Profe Marianela, le pediría que nos haya, Profe, por favor, un favorcito, ahí tienen los 3 puntos que están al lado derecho, lo puede poner inhabilitar a los participantes. inhabilitar la anotación. Ahora sí, ya está. Perfecto, y puede borrarlo también lo que marcaron con el borrador. Gracias. Entonces les decía, por ejemplo, el proceso educativo, desde el enfoque del modelo educativo o de la ley 070, está basado en esas 4 dimensiones que hacía mención hace rato y que a las mismas tiene una estrecha relación con los momentos metodológicos. Estos momentos metodológicos que en todo caso hace referencia a la puesta en práctica ya de lo que es la ejecución de los contenidos del plan anual o trimestralizado en este caso. Partimos siempre desde lo que es la práctica, que hace referencia a la realidad, a la vida, a la experimentación e interpretación de nuestro entorno social natural. Lo teórico, que hace referencia a la comprensión de esa práctica o de esas experiencias desde un punto de vista teórico-científico. Lo valorativo, que hace referencia a la reflexión de la práctica, la teoría y los resultados que tiene la misma. Y lo productivo, a la integración de la teoría y la práctica. De hecho, teoría por sí sola jamás puede darse o ir sola en el proceso educativo, ni tampoco la práctica. Básicamente estos dos son 2 aspectos que jamás se van a separar. Teoría y práctica siempre van juntas. Cuando hablamos de práctico, teórico, valorativo, productivo, ustedes que lo conocen muy bien, nos referimos a esos momentos metodológicos, ¿no? Lo que es la práctica, teoría, valoración y producción. Lo que hace rato ya hacíamos en el artículo 8, por ejemplo, donde se habla de la estructura del sistema educativo plurinacional, hace referencia justamente a estos 3 subsistemas, ¿no? El subsistema de educación regular, subsistema de educación alternativa especial y el subsistema de educación superior de formación profesional. Algo que podemos también ir rescatando es, por ejemplo, en el capítulo 1, donde habla de la organización curricular, en el título 3, dice, ¿no?, que la estructura y organización y el conjunto de relaciones se establecen entre los componentes del currículum del sistema educativo plurinacional y sus diversos subsistemas y niveles de formación. También nos dice que la organización curricular establece los mecanismos de articulación entre la teoría y la práctica educativa, que se expresa en el currículum base de carácter intercultural, los currículums regionalizados y diversificados de carácter intracultural. Ahora, ahí es necesario hacer un pequeño paréntesis. El currículum base, colegas, es elaborado o debe ser elaborado por la instancia máxima que representa el tema educativo, que en este caso es el Ministerio de Educación, y lo elabora a partir de o con participación de las instancias representativas de todas las organizaciones sociales a nivel nacional y parte justamente de las necesidades que tiene o que se tiene dentro del ámbito educativo. A diferencia del currículum regionalizado, que son elaborados por instancias representativas de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, porque justamente responde a las características culturales propias de cada región. Y el diversificado es la construcción de un currículum que responde ya al contexto y la realidad de la unidad educativa, que la misma es trabajado sobre todo a nivel del consejo de docentes, ¿no? Entonces, no nos olvidemos ese detalle, porque por ahí también podrían ser objetos de pregunta en el examen de ascenso. Y lo que les decía, ¿no? Es responsabilidad del Ministerio de Educación diseñar, aprobar e implementar el currículum base con participación de los actores educativos, así como apoyar la formulación y aprobación de los currículums regionalizados. Los principios y objetivos de la organización curricular emergen, y igual esto no se olviden, de las necesidades de la vida y de aprendizaje de las personas y de la colectividad. Y por último, las modalidades de atención a los procesos educativos de los subsistemas y niveles serán definidos por el currículum base y los currículums regionalizados, pero que de hecho estas modalidades se refiere justamente a los niveles, ¿no? Nivel inicial, primario, secundario, superior. No se refiere, por si acaso, a las modalidades de atención que hace referencia al decreto 4260 cuando hablamos de virtual, a distancia, semipresencial y presencial. Características del currículum.
es inclusivo, científico, técnico, tecnológico, está organizado por objetivos holísticos a partir de las 4 dimensiones, está construido en comunidad y consenso con todas las instancias representativas de la población, es científico, tecnológico y se da a partir de la investigación de conocimientos y saberes originarios y mundiales, donde justamente el currículum base, colegas, es o promueve más bien la revalorización de los conocimientos de los pueblos indígenas originarios campesinos, que si bien son conocimientos que no están, por así decirlo, estampados en libros, textos, etcétera, no significa que no sirvan. Por ahí, desde ahí justamente nace este currículum base que pueda responder a las características propias de los pueblos indígenas. Es único en su calidad porque ha sido creado en Bolivia, para Bolivia. Es diverso porque responde a las 36 nacionalidades que tiene o que se tiene reconocido en la Constitución Política del Estado. Y es flexible en cuanto a modalidades de atención y metodologías de trabajo. Esto en referencia a qué? Que el currículum base, colegas, no es que uno tiene que agarrarlo como docente o comunidad educativa y lo debe implementar al 100%. Para eso existen los subniveles en las que cada unidad educativa, a partir del consejo de docentes, participación de padres de familia, estudiantes, pueden y tienen la tuición de elaborar su propio currículum diversificado que responda a su contexto como tal, ¿no? Entonces, no se olviden estas características que tiene el currículum, que también podría ser opción de pregunta. El currículum, por ejemplo, el currículum base intercultural, que es el nivel estatal o lo macro, el currículum regionalizado, que responde a lo que ya les decía, al tema regional y a la entidad territorial autónoma, dependiendo del lugar en donde cada uno de ustedes trabaje, y el diversificado, que responde al nivel local e incluso podríamos decir al nivel solo de la unidad educativa, porque yo les doy un ejemplo, acá en Tarija, por ejemplo, regionalmente podríamos hablar de lo que es el currículum regionalizado del pueblo o del pueblo guaraní, pero no encaja, por ejemplo, en sectores o municipios que son del departamento, pero que tienen características muy particulares. Entonces, ellos trabajan de distinta manera. Por eso es que cuando hablamos de flexibilidad del currículum, pues decimos que es posible y factible hacer los cambios que sean necesarios para que responda justamente a lo que es el contexto educativo. Aquí podemos ver, por ejemplo, la organización educativa del currículum que habla, por ejemplo, entre sus principios, ¿no?, que hace rato veíamos. Es descolonizadora, comunitaria, intercultural y plurilingüe, productiva, científica, técnica y tecnológica, que la misma está dividida en 4 campos: cosmos, pensamiento; comunidad, sociedad; vida, tierra, territorio; ciencia, tecnología y producción. Tenemos los ejes articuladores, por ejemplo, que se encargan de poder hacer una especie de relación entre el contenido que se va a trabajar y los conocimientos ancestrales, dependiendo del área y del campo. Por ejemplo, cuando hablamos de cosmos y pensamiento, que tiene una estrecha relación con el eje articulador de educación intracultural, intercultural y plurilingüe, y que la misma está relacionada también con algunas áreas y por último con disciplinas, ¿no?, que están ahí las asignaturas o especialidades que cada uno de ustedes lo tienen, y en función a eso, esto ustedes lo aplican sobre todo al momento de hacer su planificación o su plan de desarrollo curricular. En el título 3, cuando hablamos de la organización curricular, administración y gestión del sistema educativo plurinacional, existen 2 niveles, ¿no? El nivel central, que en el artículo 77 dice, ¿no?, que el nivel central de la gestión del sistema educativo plurinacional conformado por las siguientes instancias. ¿Quién es la instancia máxima? El Ministerio de Educación, viceministerios como máxima autoridad educativa, responsable de las políticas y estrategias educativas del Estado plurinacional y de las políticas de administración y gestión educativa y curricular. Y le sigue a lo que es el ministerio las entidades desconcentradas de directa dependencia del Ministerio de Educación, que estaríamos hablando ya de las direcciones de educación regular, direcciones de educación alternativa, etcétera, que también está dentro del mismo Ministerio de Educación. Luego ya existe un nivel departamental a la cabeza de las direcciones departamentales de educación, que la misma también tiene unas subdirecciones, ¿no? La subdirección de educación regular, subdirección de educación superior, formación profesional y
de alternativa y especial. Luego le siguen por orden de jerarquía las direcciones distritales de educación, las direcciones de núcleo y por último, en lo más bajo, las direcciones de unidad educativa. Las direcciones de núcleo, que de hecho dentro de lo que es los procesos de institucionalización no existe, porque las mismas son elegidas y seleccionadas de acuerdo a las capacidades y experiencia profesional que se tiene en cada uno de los núcleos a nivel nacional. Eso sería, por ejemplo, no sé si tengo más tiempo, Lisen Gunnar, para poder tal vez... Perfecto, perfecto, Lice. En Seúl la gente está esperando ansioso, está bien más de 20.000 personas. Ya, a ver, vamos a entrar a lo que es el tema, esto que posiblemente entre también dentro del examen. Va a entrar, de hecho, algunas preguntas y bueno, en realidad es una pregunta puede hacernos o puede darnos la aprobación, por así decirlo, ¿no? Ese 51 que cada uno de nosotros seguramente estamos aspirando. Como mínimo, ¿no? No les digo que sean conformistas, pero como mínimo creo que cada quien espera ese 51 para poder aprobar. Vamos a ver lo que es la ley 045 que ha sido aprobado el 8 de octubre del 2010, por ejemplo, que hace referencia a la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, que de hecho este tema de racismo y discriminación lamentablemente se está volviendo muy de moda en nuestro país desde diferentes actores, ¿no? Desde un punto de vista político, económico, cultural y religioso incluso, así es que me animo a pensar de que posiblemente también estén enfocándose en el banco de preguntas. ¿Qué tiene o cómo está compuesto esta ley? Por 5 capítulos, 24 artículos, una disposición final, una disposición transitoria y una disposición abrogatoria. ¿Cuál es el objeto de lo que es la ley 045? Establecer, y esto no se olviden porque de hecho vienen así bien de memoria estas preguntas, establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación. No se olviden eso. Establecer mecanismos y procedimientos para prevenir y sancionar todo acto de racismo y toda forma de discriminación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de lo que es esta ley? Eliminar conductas de racismo y consolidar políticas públicas de protección y prevención. No se olviden y no confundan también entre objeto y objetivo, ¿ya? ¿Cuáles son los principios de lo que es la ley 045? Es intercultural, igualdad o promueve la igualdad, la equidad y la protección, ¿no? Estos 4 aspectos o 4 principios que se cita en el artículo 2 de la ley 045. El artículo 3 habla del alcance y aplicación, por ejemplo, donde dice, ¿no? ¿Dónde o cuál es la instancia de aplicación o hasta qué nivel puede aplicarse esta ley? La primera parte lo dice claramente. Todo el territorio nacional, vale decir que no hay un ciudadano que se encuentre en nuestro territorio que pueda decir que, por ejemplo, con él no aplica la ley, por así decirlo, ¿no? Es más, dice, no reconoce inmunidad, vale decir que, por ejemplo, así sea la primera autoridad nacional, que en este caso es el presidente, pueda decir que esa persona podría cometer cualquier acto de racismo o discriminación y que la ley no le pueda llegar en lo absoluto. Se aplica a bolivianos nacionalizados, estantes y habitantes, autoridades, servidores públicos, fuerzas armadas, personas naturales y jurídicas, organizaciones sociales, misiones diplomáticas, vale decir que ni siquiera la gente de afuera que tienen residencia en nuestro país por cuestiones diplomáticas pueden cometer actos de racismo o discriminación porque igual la ley les caería encima. ¿Quiénes cumplen la ley? Todas las autoridades nacionales, departamentales, regionales, municipales, indígenas. Técnicamente estaríamos diciendo que todos, ciudadano boliviano y no boliviano radicado en Bolivia, tiene que cumplir esta ley. Prevención y educación. El artículo 6 justamente habla en referencia a ello y que dice, ¿no?, que el Estado debe adoptar políticas públicas de prevención contra el racismo en los ámbitos educativo, administración pública, comunicación y dentro de lo que es el ámbito económico, ¿no?, desde lo que es la subvención de ciertos programas que está dirigido justamente a generar estas políticas públicas de prevención. En lo educativo, ustedes, colegas, lo conocen muy bien. De hecho,
siempre se pide de que se generen proyectos en los que se pueda motivar a los estudiantes y a toda la comunidad educativa a, de una u otra manera, conocer primero la ley y segundo, a aplicarla e implementarla en su diario vivir. En el área de ciencias sociales, por ejemplo, incluso se lleva como contenido lo que es esta ley 045. Dentro de la administración pública, a partir de la elaboración y generación de reglamentos internos de faltas y sanciones, en donde como falta, por ejemplo, sería actos de discriminación o racismo que pueda cometer algún funcionario público en contra de otro funcionario o de personas que son, que van o asisten a estas instituciones para cualquier tipo de trámite. Dentro del ámbito de comunicación, por ejemplo, todas las empresas de comunicación masiva están obligados a dar cierto espacio, ya sea por televisión, radio o prensa, para emitir ciertos eslogans que vayan a promover el tema del no racismo y discriminación hacia las personas en nuestro país. Y en lo económico, como les decía, ¿no? Políticas económicas que puedan subvencionar este tipo de políticas públicas de prevención contra el racismo. El artículo 7 habla de un Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. En realidad habla de dos comisiones, ¿no? Una que es la Comisión de Lucha contra toda forma de discriminación y que las mismas están organizados o deben estar integrados por las siguientes. Por ejemplo, en este Comité Nacional está o participa desde el órgano ejecutivo el Ministerio de Culturas, Presidencia, Justicia, Gobierno, Educación, Economía y Finanzas, Planificación y Defensa. Del órgano legislativo participa la Comisión de Derechos Humanos, todo lo que es un representante del órgano judicial, un representante del órgano electoral. Las organizaciones sociales igual son parte de esta Comisión Nacional, que en este caso hace referencias a los pueblos indígenas originarios campesinos, las comunidades interculturales y los afrobolivianos. Y por último, las organizaciones defensoras de derechos humanos, ¿no? De la mujer, juventud, niñez, adolescencia y personas con capacidad. Todas estas instancias tienen que ser parte del Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación. Eso en teoría, porque en la práctica sabemos muy bien que creo que la instancia más activa, digámoslo así, son las organizaciones defensoras de derechos humanos. A instituciones públicas, porque por ejemplo el órgano ejecutivo se dedica más a hacer gestión desde lo que es sus ministerios y mucha importancia lamentablemente no se lo da. ¿Cuáles son las funciones de esta Comisión Nacional según el artículo 9? Dice, ¿no? Dirigir y elaborar un plan nacional de acción contra el racismo, implementar políticas públicas de prevención, precautelar la igualdad y no discriminación en proyectos de ley, y reconocimiento público a personas por luchar contra la discriminación racial. Esas son algunas de las funciones que tiene este Comité Nacional. ¿Qué vías protegen a las víctimas de racismo? Por ejemplo, que habla en el artículo 12 y 13. La vía administrativa y disciplinaria, la vía constitucional y por último la penal. Vale decir que, por ejemplo, desde una vía administrativa y disciplinaria se puede sancionar a un funcionario o a una persona que cometa cierta acción de racismo y discriminación a partir de la aplicación de reglamentos de faltas y sanciones. Se puede aplicar desde lo que es lo constitucional a partir de el cumplimiento de los derechos y garantías que tiene todo ciudadano boliviano, y desde lo penal, dependiendo obviamente ya del tipo de acción discriminatoria o racista que alguien haya cometido, pues se puede incluso hasta privar de libertad según lo que es la ley 045. Tipos de faltas que habla en el artículo 13-14, ¿no? Agresiones verbales, negar acceso a un servicio, maltrato físico, psicológico, sexual, acciones denigrantes, por ejemplo, ya sean instancias públicas o instancias privadas, ¿no? Cualquiera de las dos, pues tienen igual, o la ley en todo caso tiene efecto en cualquiera de estas dos instancias. Prohibición y obligación, ¿no? En el artículo 15. Prohibido colocar carteles restringiendo el ingreso a personas a locales públicos, por ejemplo, que en algún momento se ha dado, sobre todo en el departamento de Santa Cruz, si no me equivoco, hace un par de años atrás, y en algunos lugares, digámoslo así, céntricos de algunas de las ciudades más grandes de nuestro país.
y que es obligatorio para todo local público tener un cartel que diga, que es algo que casi nadie lo cumple, dice, no todas las personas son iguales ante la ley, que es algo que debería estar en toda instancia pública, eh, para que la misma de una u otra manera pues haga referencia a que, y es una forma, ¿no?, de poder también incidir de manera indirecta en la población, donde ninguno pueda sentirse superior a otro. Medios masivos de comunicación, por ejemplo, que podrían ser sujetos a ser sancionados, incluso cerrados o clausurados, cuando habla de la autorización y publicación de ideas racistas y discriminatorias, serán pasibles a sanción económica y de suspensión de licencias según reglamento. Que hay medios de comunicación que en algunos casos pues generan o promuevan de manera indirecta este tipo de acciones. Obligación de denuncia. ¿Quiénes están obligados a denunciar cualquier acto de racismo y discriminación? Pues básicamente todos, todos, ¿no? El hecho de que alguien pueda conocer un hecho de racismo o discriminación y no haga nada al respecto, de manera indirecta se convierte en cómplice de ese hecho. Así es que igual, ¿no? Ténganlo muy en cuenta. ¿Por qué? Otra de las características que tiene el examen de ascenso, colegas, les decía al principio, una que es muy memorística, que eso lo sabemos todos, y la otra que en algunos casos viene como preguntas tipo casos, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, podríamos dar un ejemplo. ¿Cuál es el rol que debe cumplir un maestro si es que observa en su clase que uno de sus estudiantes se dirige de manera racista o discriminatoria o actúa de manera racista y discriminatoria en contra de algunos de sus compañeros, por ejemplo, ¿no? Entonces, les dan una especie de casos o tipo casos las preguntas y ahí vienen las opciones, ¿no? Las opciones vienen de que ignorar, por ejemplo, el actuar del estudiante, podría ser, por ejemplo, sacarle de la clase o expulsarle de la clase, podría ser llamarle la atención frente a todos sus compañeros, la otra opción podría ser hablar con el estudiante de manera privada, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de preguntas, colegas, que son una especie de casos donde nos obliga a analizar, en realidad cualquiera de las opciones son correctas, pero hay una que es primordial. Y cuando hablamos de ello, nos referimos a que siempre deben velar ustedes, colegas, por el beneficio del menor, en este caso del estudiante. Entonces, yo no lo puedo al estudiante votar de la clase si es que así actúa de manera discriminatoria en algunos de sus compañeros por el hecho de etiquetarlo, ¿no? Darle ciertos apodos que por lo general es casi común eso. Entonces, no lo puedo expulsar de manera directa. Lo primero que debo hacer es primero, valga la redundancia, hablar con el estudiante de manera privada y decirle, ¿no?, que ese tipo de accionar no es bueno y que incluso le podría traer consecuencias más adelante. ¿Quiénes protegen a las víctimas y denunciantes? El Estado garantiza seguridad física y psicológica, ¿no? ¿Qué pasa con el que denuncia falsamente? También habla esto en el artículo 20, ¿no? Esa persona será sancionada según la normativa penal. O sea, que tampoco es bueno inventarse un hecho de racismo o discriminación solo porque la otra persona o tengo algún problema personal con la otra persona a quien quiero afectarlo con una denuncia falsa, ¿no? Se incorporan delitos contra la dignidad del ser humano, esto dentro de lo que es ya el Código Penal, ¿no? ¿Qué cosas se incorporan? Racismo, discriminación, incitación al racismo, insultos, agresiones verbales por motivos racistas o discriminatorios, que también se van incluyendo esto ya dentro del Código Penal en los artículos 21, 22 y 23. En el artículo 24 del Código Penal, por ejemplo, también dice, ¿no?, que se modifica el artículo 20 y el artículo 26, donde, por ejemplo, se cambia por el artículo 20 que dice, delitos de acción privada son delitos de el giro de cheque en descubierto, desvío de clientela, etcétera, y lo que se aumenta es esta parte que está en azul, dice, ¿no?, insultos y otras agresiones verbales por motivos racistas o discriminatorios. Entonces, eso es lo que se complementa a lo que es el Código Penal, que, pues, como les decía hace rato, ya una persona que cometa cualquiera de estas dos acciones de racismo o discriminación pueden ser incluso privados de libertad. Hasta ahí estaríamos llegando, mi estimado Lisen Gunnar, sobre lo que es un poco de la normativa general. Espero que les haya
servido sobre todo para recordar un poco de esto de las diferentes normativas, que seguramente va a ser parte del examen de ascenso y esperamos que les haya servido. Eso sería mi participación, licenciado Gunnar. Gracias, Licen Saúl. Mañana obviamente le esperamos en el mismo horario. Muchos colegas están ansiosos de poder participar. Bueno, a estas horas tal vez de la noche son donde más se conectan los colegas, ¿no? Entonces, agradecerte, Licen Saúl, y mañana también vamos a estar con algunas otras temáticas, reforzando siempre. Y bueno, como tenemos programado, ¿no? Para el día viernes, el taller virtual, donde va a estar Licen Saúl, Licen Víctor, Licen Max, para poder estar fresco el día del examen, el día sábado. Entonces, Licen Saúl, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Mañana, por favor, no se olviden, el mismo horario, el mismo lugar, la misma página de Maestros Únicos Bolivia. Estamos para servirle y agradecerles a todos por su paciencia y escucharme sobre todo. Buenas noches. No, gracias, licenciado. Bueno, colegas, hoy les tengo una evaluación de lo que habló Licen Saúl, así que atentos, colegas, al chat, atentos a sus celulares, atentos a Maestros Únicos Bolivia. 111 preguntas les voy a mandar en este momento y va a ir corriendo el tiempo para evaluarse, colegas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, colegas, atentos, atentos, por favor, al chat, atentos a lo que es a los que están en Facebook Live también. Vamos a compartir hoy día unas preguntas que les va a servir de gran ayuda. Bueno, colegas, vamos a evaluarnos en tiempo real para este ascenso declaratorio 2020, justamente lo que habló sobre la cuestión política del Estado, licenciado Saúl. Entonces, colegas, habla también lo que es algo del escalafón y reglamentos también, colegas. Entonces, encontré este archivo, estaba inhabilitado, lo voy a volver a habilitar para que todos los maestros puedan contestar este banco de preguntas, ¿no? Colegas, atentos, atentos, por favor, porque, a ver, vamos a enviar al chat y estamos acá trabajando ese modo. Colegas, no se olviden, si no has podido participar en lo que es en el taller de simulacros del 8 al 12, tienes la oportunidad de participar del 14 al 17 de manera virtual. O también, colegas, algunos que tal vez tienen dificultades con participar por Zoom, también vamos a estar en los departamentos de Sucre, vamos a estar en los departamentos de Oruro, La Paz y por último en Cochabamba. Y al final tendremos un webinar gratuito a nivel nacional donde estarán Licen Saúl, Ariel y Licen Max Murillo. Entonces, colegas, voy a ir compartiendo esto para que puedan. Colegas, tienen tiempo real, ¿ya? Vamos a hacer a 30 segundos, ¿les parece? 30 segundos y en 45 minutos a 50 minutos lo voy a ir cerrando la evaluación. Así que, colegas, atentos. Hay que seguir practicando y es de eso lo que se trata Maestros Únicos Bolivia, ¿no? Compartir siempre material y ahí está en el chat. Lo estoy compartiendo, ¿no? Ahora está ahí. Pueden habilitar el chat. Perfecto. Ahí está para todos, colegas. Ahora, los que están en Facebook Live, lo voy a compartir en este momento también. Atentos, colegas, por favor. Y no se olviden que tenemos muchos comunicados. Colegas, esto es de normativa general y parte de lo que es específica. Los colegas que están de especialidades, por favor, voy a ir enviando ya casi al finalizar. Nos vamos a quedar un momento por Zoom. Bueno, mientras, colegas, vayan resolviendo este formulario.
Bueno, colega, estamos compartiendo los grupos. Atentos, por favor. Ya, ahora sí. Ya, compartí también, colegas, en el chat, así que de tanto de Facebook Live y también de lo que es el chat de Zoom. Así que, colegas, espero que les sirva la ayuda porque la práctica sea el maestro, dice, ¿no? Entonces, a ver, sigamos compartiendo. Este es el examen de ascenso de categoría 2020, ¿no? Ya. Ya les dije, colegas, no se salgan. Estamos compartiendo la evaluación de todo lo que se ha hablado, dicen Saúl. Así que sigamos compartiendo el siguiente documento. A ver, sigamos. Ya está. Perfecto. Bueno, sigamos cargando, sigamos compartiendo los grupos. Bueno, colegas, ya compartí la mayoría de los grupos. Entonces, colegas, informarles nuevamente, colegas, vamos a estar con los simulacros de exámenes presenciales. Ya va a incluir las 90 preguntas, simulacros de 90 preguntas, que incluye especialidad, normativa general, normativa específica. Y bueno, los 10 puntos yo creo que ya lo tienen todos ganados ya con lo que es la experiencia transformadora. Entonces, colegas, este examen que están llenando en este momento va a estar habilitado hasta las 10 de la noche, si no me equivoco. Sí, hasta las 10:30 de la noche, colegas. Luego se va a inhabilitar. Practiquen, colegas, espero que les sirva la gran ayuda que les estamos enviando, porque generalmente este tipo de trabajos es un poquito complicado realizarlo. Si hay algún otro error, tal vez porque lo hemos compartido a Drive, nos comunican, colegas, ¿sí? Ahora, colegas, otra situación, no se olviden que vamos a estar en 4 departamentos. Lunes estamos en Sucre, martes vamos a estar en Oruro, miércoles La Paz, el cierre jueves en Cochabamba. Entonces son los cierres ya netamente con exámenes, colegas, donde tú te vas a autoevaluar. Ya hemos hecho una prueba, ¿no? Con pequeños simulacros, pero esta vez es ya con de especialidades más. Entonces, colegas, espero que puedan asistir. Los que ya han ido participando de anteriores eventos pueden venir. El único requisito es invitar a alguien para que puedas pasar gratuitamente y rendir tu examen en tiempo real. Bueno, colegas, dicho todo esto, ahí tienen bastante trabajo. Los docentes de especialidad, por favor, nos vamos a quedar un momento en el Zoom y vamos a ir también compartiendo para que puedan tener también ustedes sus documentos de especialidades que teníamos preparados para ustedes. Entonces, colegas, recalcamos, números de referencia, si alguno quiere reservar, solamente al WhatsApp, colegas, chat, llamadas, casi estamos saturados con las llamadas, mil disculpas si no hemos podido contestar, al 61 62 666 9. 61 62 666 9. Repito por última vez, 61 62 666 9. Colegas, recalco nuevamente, vamos a estar netamente con exámenes de normativa general específica y especialidades en 4 departamentos. Vamos a estar Sucre, vamos a estar en Oruro, vamos a estar en La Paz y por último en Cochabamba. Colegas, espero que no se pierdan es el último esfuerzo que vamos a realizar. Y los que están a la distancia en otros departamentos, Beni, Pando, Santa Cruz, y que no han podido participar de este evento, pueden registrarse virtualmente del 14
al 17, que también, ya, colegas, esto va a estar disponible también del modo virtual, del 14 al 17, ¿no, colegas? Mañana mismo a primera hora está saliendo la publicidad. Colegas, es lo último. Hay que estar fresquitos para el examen, bien entrenados. Hola, ahora sí. Si no, al 220%, colegas, tenemos que estar bien preparados y atinarle a lo mejor, y bueno, que eso nos espera, el mejor regalo es retroactivo, ¿no? Y un buen aumento salarial. Bueno, colegas, yo me despido con esto, su servidor, licenciado Rolando Gunnar, de Maestros Únicos Bolivia, siempre en servicio al mundo educativo, al magisterio nacional, urbano, rural y administrativos. Bueno, colegas, será conmigo hasta el día de mañana en el mismo horario. Vamos a estar con Licenciado Víctor, también con Licenciado Saúl, todas las noches para poder reforzar para este examen de ascenso 2020, ¿no? Ascenso de categoría 2020. Bueno, colegas, muchas gracias, muy amables por seguirnos a Maestros Únicos Bolivia. Esta noche tuvimos bastante audiencia, espero que el día de mañana también se puedan conectar y vamos a seguir reforzando y también con nuevas evaluaciones. Así que, colegas, no se pierdan. No se olviden, hay exámenes en tiempo real, exámenes con especialidades en departamento de Sucre, Oruro, La Paz y Cochabamba. Bueno, colegas, muy buenas noches, un gusto, hasta el día de mañana.